Justicia en este caso. Bienvenida, Patricia. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿es una afrenta al Congreso? ¿Es una manera en que la presidenta dice, bueno, ustedes lo censuraron, pero yo quiero mantenerlo aquí? ¿Ustedes sienten que tiene ese tono el regreso de Santibáñez al gabinete? Bueno, en realidad nosotros efectivamente hemos tenido voces muy críticas porque hemos tenido y seguimos teniendo graves problemas en el Ministerio del Interior y lo que veíamos obviamente no eran soluciones desde el Ejecutivo y aparentemente el ministro en su momento, Santibáñez, hacía como que muchos operativos, pero al final habían graves problemas, especialmente lo que pasó en Patás en ese momento fue lo que desencadenó ya una situación de censura ya al ministro. Nosotros, Fuerza Popular, fue también muy enfático en ese momento para tomar esa decisión. Ha estado luego en otro cargo y ahora vemos de que existe otra vez la designación del ministro en otra cartera. Nosotros, por lo menos, digamos, lo que estamos en este momento haciendo con la tranquilidad, la mesura y la sobriedad que el caso significa, digamos, reunirnos nuevamente en la bancada. No hemos tenido reuniones, estamos en semana de representación. La designación del ministro ha sido el sábado, la juramentación. Vamos a tomar seguramente alguna decisión. Creemos que la presidenta es quien, el presidente del Consejo de Ministros propone y la presidenta es la que designa. ¿Cree que ha sido así en este caso, Patricia? O sea, ¿realmente usted cree, con todo lo que se dice de un enfrentamiento, digamos, entre el señor Arana y el señor Juan José Santibáñez, que Arana le dijo a la presidenta, la mejor carta que tenemos para justicia es Santibáñez? No creo en realidad. Lo que sí creo que es que hay como, digamos, un enfrentamiento con el Congreso al tomar esa decisión, ¿no? Porque el Congreso censuró al ministro. ¿Usted lo calificaría como afrenta? No, yo diría que más bien es una, digamos, es una controversia innecesaria que se cree con el Congreso porque pudo haber estado de repente otra persona. Lo que tenemos que ver también a partir de ahora, porque yo no creo que haya un retroceso de parte de la Presidenta de la República. ¿Por qué? ¿Por qué no cree que haya un retroceso? Porque si ha insistido en el tema luego de ser un ministro censurado, con los costos políticos que esto significa, yo no creo en realidad que haya algún propósito de enmendarlo, por lo menos en el corto plazo. ¿Cuáles son esos costos políticos? Porque es interesante escucharlo de usted, decir que esto va a suponer un costo político para la presidenta, que ella está dispuesta a pagar con tal de mantener a Santibáñez. Está dispuesta a asumir. Tal vez, digamos, la apuesta de Santibáñez en el Ministerio de Justicia tenga algún propósito que nosotros realmente no conocemos. He escuchado al ministro que ha dicho, bueno, yo voy a luchar contra la mafia caviar, voy a luchar contra quienes realizan este tipo de acciones en contra del Estado. Bueno, habrá que ver la actuación del ministro en el Ministerio de Justicia, habrá que ver cuál es el plan que va a llevar de trabajo, cuáles son los propósitos que tiene. El pedido que ha presentado Eduardo Málaga para citar al señor Arana y que responda a una serie de preguntas que están en el documento que está circulando el congresista Málaga? Yo no conozco los términos del documento del congresista Málaga. Nosotros siempre, como lo repetimos, por lo menos en la bancada, dado lo orgánicos que podemos ser en estas cosas, necesitamos tener un consenso de la bancada para ver si apoyamos o no una moción de interpelación, invitación o censura. Siempre es así. Entonces yo no podría adelantar opinión en ese sentido. Claro, yo tengo el documento que ha enviado el señor Málaga, ¿no? Esto sí, claro, aquí está. Y las preguntas que él formulaba, ¿no? Hice una captura de pantalla ahora para ver cuáles eran las preguntas que había sugerido el congresista Málaga debería responder el presidente del Consejo de Ministros, el señor Arana. Por ejemplo, la número 2 dice, indique qué criterios de idoneidad ética, técnica, experiencia y conducta pública se aplicaron, ¿no? Existió evaluación de riesgos reputacionales, judiciales, diplomáticos, adjunte el informe de idoneidad, la verificación de antecedentes. Y usted acaba de decir algo importante, la presidenta sabe que esto supone un costo. Sí, claro que sí. Entonces,
usted misma se puede preguntar, o nos gustaría a nosotros hacerle la pregunta, ¿por qué cree que la presidenta, en la situación en la que se encuentra, ¿no?, cuando falta menos de un año para que deje el cargo, quiere asumir este costo político? Porque yo creo que ya no tiene nada que perder. O sea, falta un tiempo, digamos, corto, menos de un año. Yo creo que hay algunos temas que quizás aún estén sueltos y necesite una persona para que realice ese tipo de articulaciones que tal vez se requieran. Me parece que Santibáñez, yo no las conozco, yo estoy simplemente especulando. Cuando usted decía, cuando yo le preguntaba por la frente al Congreso, porque recuerdo que fue toda la bancada, 21 votos. Sí. Fuerza Popular apoyó la censura. Es más, en ese momento, el vocero de la bancada, el congresista Alegría, dijo que era insostenible Santibáñez en el Mininter. ¿Ha pasado cuánto tiempo? Ahora, se le crea un cargo porque usted conocía que existía una oficina de monitoreo en el Ejecutivo. Es decir, la presidenta podría hoy nombrar a otra persona en una oficina de monitoreo. Eso tampoco ha sido motivo de control político, ni siquiera de pedido de explicaciones por parte del Congreso. Sí, fue una oficina de monitoreo que entiendo yo, en donde más bien parecía una oficina que era una sede en Palacio de Gobierno del Ministerio del Interior, porque todos quienes desfilaban por la oficina eran, reparó en eso. Claro, personas vinculadas al Ministerio del Interior, y inclusive yo fui tan crítica que señalé en su momento que el ministro Malaver tenía que negarse si es que había una persona que tomaba decisiones por él, o por lo menos hacerlo público, porque es desde el punto de vista de la forma como uno se maneja en la administración pública, que haya una persona que tome decisiones en la sombra. Eso es inaceptable. ¿Cree que es un asesor en la sombra de la presidenta? En su momento... bueno, ya no está en la sombra. Claro, ya no está en la sombra, que fue pero en su momento, digamos, fue una situación en donde entiendo yo que él salió y aclaró a la prensa, o por lo menos declaró, no sé si aclaró, él por lo menos lo que dijo fue que habían de todos los sectores que visitaban a ese despacho, porque era una oficina como de enlace con los gobiernos regionales y municipales. ¿Es una respuesta creíble? Sí, lógica. Bueno, yo, digamos, no he conocido de los temas pero lo cierto es que ahora está en la cartera del Ministerio de Justicia. Por lo menos yo creo que debió obviarse una situación como esta, pero también lo comentábamos, digamos, coloquialmente, no a nivel de bancada porque no hemos tenido reunión, pero comentábamos que era algo como que la presidenta ya en este momento no puede bajar de menos del 0% que tiene de aprobación. En consecuencia, si eso es así, ¿qué tienen que perder? Absolutamente nada. Bueno, pero la presidenta hoy, ya convocadas las elecciones y habiendo pasado 28 de julio, podría ser perfectamente vacada por el Congreso. No, claro, la presidenta puede ser vacada por incapacidad moral en el cargo. Digamos, podría ser vacada hasta un día antes. Pero la presidenta sabe aparentemente que no hay ánimo para que se llegue a eso, por más incapacidad moral que pueda demostrar. Pero hay un tema fundamental, Mávila, y es que este asunto, el poner a un ministro censurado en otra cartera, o en una cartera similar, o en una cartera, digamos, hasta superior, podría ir hasta la PCM, digamos, no existe una prohibición en el Estado, no existe una prohibición expresa. Entonces, si no existe una prohibición, no es que esté infringiendo la presidenta ninguna normativa. O sea, ¿puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Ocurrió con Betsy Chávez en su momento, que fue censurada, inclusive fue presidenta del Consejo de Ministros. Pero ocurrió con Pedro Castillo. Quiero recordarle, usted dice, no hay un impedimento. No existe un impedimento. Pero hay un proyecto presentado ya. Bueno, un proyecto, pero no impedimento. 3083-2022, que cambia los requisitos necesarios para que un ministro de Estado pueda desempeñar sus funciones. El ministro de Estado dice al pie de la letra este proyecto: con arreglo a la Constitución Política del Perú, es el responsable político de la conducción de un sector o sectores del Poder Ejecutivo. Están impedidos para ejercer función ministerial los ministros censurados dentro del periodo constitucional. Y me parece, por la fecha, que esto tiene que ver con lo que ocurrió con Betsy Chávez.
Sí, Porque si no lo prohíbe la Constitución, permítame, sí. entonces mañana el Congreso vuelve a censurar a Santibáñez y la presidenta lo coloca en el MIDIS. Eh, en ese momento no hay normativa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el Congreso de la República. Ha ocurrido que en su momento se ha censurado a un presidente del Congreso. Y el presidente, esa misma persona, ese mismo congresista puede volver a ser presidente del Congreso. ¿Votaría usted a favor del proyecto que le acabo de leer? Bueno, quizás sería lo idóneo poder regularlo, pero en este momento, al no existir una normativa, entonces la presidenta sí lo puede hacer. O sea, que sea idóneo, que sea apropiado, que sea un desatino quizás, pero no está prohibido. O sea, digamos, yo lo veo desde el punto de vista estrictamente legal. Y desde el punto de vista legal, de lo que dice la norma en el Congreso, no hay ningún impedimento para Correcto, hacerlo. pero la respuesta que recibimos de los políticos permanentemente es, pero no hay impedimento legal. Sí. Pero hay otros valores que Pero por considerar. supuesto, por es decir, supuesto. hablamos de la ética, Sí, por hablamos, supuesto. ustedes que han defendido la investidura presidencial, digamos, en aras de, no estamos defendiendo a la presidenta, lo han dicho en varias oportunidades. Por Y la eso- pregunta es, ¿era la persona más idónea para asumir justicia en este momento? Claro, por eso es que ¿O es una elección desafortunada? Por eso es que te decía, Mávila, de que yo creo de que había otra posibilidad, seguro que más de una posibilidad para hacer los cambios. Yo creo que, como lo he señalado, ha sido un desatino, ha sido un tema que debió evitarse, porque confronta al Ejecutivo con el Congreso. O sea, el ¿Qué Congreso consecuencias va a tener, censuró entonces? a esa persona, ¿no? Entonces, debió evitarse, pero también creo, como te lo dije, o sea, siendo ya por lo menos una especulación de lo que piensa el Ejecutivo, que el Ejecutivo o la Presidenta no tiene absolutamente nada que perder. O sea, en este momento no es que va a perder un punto de aprobación porque ya no los tiene. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. O sea, creo ¿Y el que Congreso actúa con la misma lógica? Es decir, su aprobación es tan baja que tampoco No, van a no. llamar a Arana o apoyar o a promover una Nosotros, censura como- o una posición fuerte con relación a lo que se puede considerar una afrenta por parte de la Sí, presidenta. mira, como te vuelvo a señalar, yo creo que después de la semana de representación, recordemos que la juramentación ha sido el sábado. El lunes ha comenzado la semana de representación, el día de hoy. Todos los congresistas están en sus regiones y no ha habido posibilidad alguna de poder reunirnos, por lo menos nosotros, Fuerza Popular, como bancada. Dentro de la bancada analizaremos absolutamente cada una de las situaciones que se hayan presentado y especialmente la opinión de cada uno de los congresistas, que es lo que hacemos siempre, y tomaremos una decisión al respecto en ese momento. ¿Cuál es la opinión de la bancada de Fuerza Popular con relación a lo ocurrido con el expresidente Martín Vizcarra? No hemos tratado ese tema en bancada. Nosotros sí tenemos una posición respecto a que siempre hemos sido cuidadosos de las prisiones preventivas, en todos los casos, siempre. O sea, siempre hemos señalado que si no existe de manera indubitable efectivamente alguno de los elementos como el peligro de fuga, que claramente, digamos, sea posible de probar, o que las personas estén, los que están imputados reuniéndose con los testigos, o que claramente se han podido ver esas cosas, obstaculizando a la justicia. Por supuesto, el juez tiene toda la potestad de dictar una prisión preventiva, pero siempre nosotros hemos sido muy cuidadosos, y yo lo digo de manera personal, aun cuando sea Vizcarra, que no es una persona que genere mucha simpatía, creo que la prisión preventiva siempre debe ser tratada como un método residual, y no es para mí, ni lo ha sido, especialmente porque nos ha tocado también vivir, en el caso de Keiko Fujimori, un método de investigación, ¿no? Jamás debe de librarse... La reclusión que pasó de Barbadillo a Ancón 2, digamos, porque es altamente probable, no digo, pero por lo que escuchamos y por lo que sabemos del caso, que concluya el proceso contra Martín Vizcarra y que se le pueda condenar. Que no se trate ya de una prisión preventiva. La presencia de él o el hecho de que se haya decidido que ya no esté en Barbadillo, sino en un penal como Ancón 2, ¿qué sensación le suscita?
Yo creo que en la condición de expresidente debería de estar en el lugar donde le corresponde. ¿Y dónde es ese lugar? Entiendo que Barbadillo es el lugar donde ellos han estado, por lo menos los presidentes están en prisión. Está Humala, está Toledo. ¿Y cree que hay un móvil político detrás de esta decisión? No lo sé, no sé cuál es el móvil, no he leído el informe del INPE, te mentiría si te digo que lo conozco, no lo sé. Simplemente la percepción o la sensación que te queda es que debería de estar donde están los expresidentes, ¿no? Pero o sea, en tampoco todos los Fuerza casos. Popular ha emitido un comunicado sobre esto. Bueno, ustedes han vivido lo que fue la reclusión del expresidente Alberto Fujimori. Es más, se dispuso Barbadillo para ese caso y se sentó un precedente. Y aquí hemos conversado con el ex jefe del INPE que habló de la ampliación en 2018 y que a partir de ese momento quedó bastante claro que Barbadillo se ampliaba precisamente por la cantidad de procesos que había contra ex jefes de Estado. Sí, pero lo relevante creo que en el caso de Vizcarra es que efectivamente, por lo que hemos escuchado en su momento al fiscal Juárez, pareciera que se ha avanzado bastante y se ha avanzado bastante en una investigación prolija, una investigación que pareciera que es objetiva. Entonces yo creo que la Fiscalía debería y el Poder Judicial realmente dictar una sentencia, pero ya en todos los casos. O sea, no puede ser, y por eso es que se critica mucho cuando el Congreso, por ejemplo, quiere evitar que hayan larguísimos procesos, larguísimas investigaciones, en donde las personas que también tienen derechos pudieran estar investigados por largos años sin que lleguen a una sentencia, ¿no? Si es que hay que sentenciar al señor Vizcarra, bueno, que se le sentencie, pero que para eso tengan también, sean eficientes en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Lo que se requiere es una justicia y que no haya en el Perú, en nuestro país, esa sensación de impunidad que nos dan la larga espera de quienes son imputados para una sentencia, ¿no? Yo creo que tienen que haber ya decisiones, tienen que haber ya, claro, como las de Humala, por ejemplo, y Humala está purgando a prisión y Humala está impugnando, entiendo yo, sus resoluciones y eso es lo que corresponde. Sí, permítame, yo sé que el tiempo siempre nos juega en contra, pero creo que usted es una figura protagónica en el Congreso y por eso le hemos convocado. Además, ha presidido la Comisión de Constitución, se están haciendo una serie de ajustes sobre los reglamentos, digamos, que van a regir en el próximo Congreso. Y últimamente, a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional, también se habla de la posibilidad de reformar el 117, ¿no? De incorporar, por ejemplo, delitos de corrupción o violaciones por derechos humanos para permitir investigaciones al presidente de la República, sobre todo después del antecedente de Patricia Benavides con Pedro Castillo. En el caso de la corrupción, ella fue aplaudida en el Congreso de la República, reconocida por lo que en ese momento se consideró una audacia valiente de la doctora Benavides, de decir, bueno, no podemos permitir que una persona con altos indicios de haber cometido delito de corrupción sigue en la presidencia de la República. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Y lo otro sobre la suspensión que se estaría considerando incorporar también, la figura de la suspensión presidencial. La suspensión es un tema que hay que revisarlo con detenimiento. La suspensión, la forma como hay algunos, porque yo he presentado proyectos para los reglamentos de las 3 cámaras y no contemplo, por ejemplo, en mi proyecto la suspensión. Por lo menos en la forma como se estaría considerando ahora, estableciendo inclusive un procedimiento que pudiera significar o generar mayor inestabilidad para el país. O sea, yo sí creo que con la suspensión hay que tener mucho cuidado. Se puede utilizar como una herramienta, como una forma para poder en alguna medida, digamos, suspender a un presidente de la República en funciones. Y eso es un tema muy delicado, es casi como una vacancia. Entonces, la suspensión tiene que tratarse con absoluta rigurosidad.
Yo creo que ahí tenemos que, por lo menos quienes hacemos el debate en la Comisión de Constitución, tener mucho cuidado. Hilar fino. Exacto. Y sobre la posibilidad de que este 117 se pueda incorporar figuras como la corrupción, por ejemplo. Eso significaría una reforma constitucional. Sí. O sea, en los reglamentos que se están debatiendo ahora no puedes incorporar algo que no está modificado constitucionalmente. Digamos, siempre hemos tenido mucha discusión respecto a que si, en este caso son 4 supuestos en los cuales, digamos, se puede vacar a un presidente, y nosotros... investigar, dice usted. Perdón, investigar el 117. Porque ¿no? La vacancia es un tema de votos. Sí, el 117, investigar a un presidente. Entonces, en estos supuestos, nosotros tenemos también mucho cuidado porque en algún momento, cuando ha habido debates, claro, se hablaba, por ejemplo, si está inmerso en delitos de corrupción de funcionarios. Y entonces algunos decían, no, pero que sea organización criminal además. No, pero que sea también, por ejemplo, no podría estar en la presidencia de la República alguien a quien se le investiga, por ejemplo, por una violación a un menor. Pero también deberíamos incorporar el delito de, por ejemplo, peculado. Entonces, es un tema de nunca acabar, porque obviamente no quisiéramos nunca un presidente de la República que tenga en su haber, digamos, algún delito por el cual pueda responder. Entonces, siempre ese artículo 117, también, digamos, hay que tener mucho cuidado en qué cosas pueden ser susceptibles de añadir. Han habido muchos proyectos de ley y siempre nos hemos, digamos, conducido con mucha cautela en estos casos, porque podríamos estar abriendo también... Corrupción, solo por ese delito. ¿Valdría la pena incorporarlo? Yo creo que mejoraría. Por ejemplo, solo corrupción, podría ser corrupción, pero cuando eso ha ocurrido, cuando se ha pretendido abrir la puerta, se ha... digamos, frustrado precisamente el debate o la votación, porque en el debate lo que surge es toda una serie de delitos que todos quieren incorporar. O sea, el congresista de la bancada tal, el otro tal, todos quieren incorporar, y entonces por eso no se dieron los votos la última vez que se pretendió, digamos, hacer una modificación de esa naturaleza, ¿no? De acuerdo, Patricia. Yo le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Un comentario muy cortito nada más, a riesgo de que el productor me corte la cabeza. Kenji Fujimori ha marcado distancia con la vida política, con todos los partidos, ha dicho, y eso incluye Fuerza Popular. ¿Qué comentario le merece? Bueno, hay que respetar la decisión, ¿no? Kenji Fujimori efectivamente desde muy pequeño le ha tocado estar en política y él refiere haber sufrido mucho, haber tenido, ahora mismo enfrenta una sentencia, ¿no? Entonces hay que respetar absolutamente el deseo, la decisión que ha tomado, y más bien desearle que en los temas que él está planteando, que son privados, que entiendo yo, él trabaja en algunas cosas que él dice, lo escuché hoy día, que él refiere ser muy feliz en esto. Yo creo que hay que desearle el mejor de los éxitos, que le vaya muy bien. Muchas gracias a Patricia Juárez, quien ha sido presidenta de la Comisión de Constitución, ha sido integrante de la mesa directiva del Congreso también, cómo no, y una de las voces, repito, más críticas contra Juan José Santibáñez en su momento. Gracias por acompañarnos esta noche.